Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Un día más aquí con ustedes en su programa Cultura y Desarrollo. Para nosotros un placer un día más trabajar para ustedes. Luz Marina Manzano Gómez en cabina y nuestro querido Oscar Alexander Cárdenas en controles. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país. Ahora sí que nada que ver con otros temas tan importantes, pero este es fundamental. Estamos hablando de la educación, nada más y nada menos. El día de hoy tenemos un experto en el área que tiene 28 años de trayectoria de educación como maestro en instituciones educativas. Estamos hablando de el profesor Rodrigo León Labastida. Él se presentará un poquito más él mismo. Sin duda, el día de hoy tenemos mucho que preguntar en el área de la educación. Bienvenido, profesor. Te lo agradezco mucho, muy buenos días también a las personas que nos están escuchando. Efectivamente, soy Rodrigo León, mejor conocido aquí en Puebla como Roy León, ya 28 años en la educación y he tenido la dicha de trabajar en varias instituciones educativas aquí en Puebla y también a nivel nacional en los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Morelos y hoy después de 28 años estoy desempeñándome en mi labor, la estoy dando en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Ahí estoy apoyando en la formación humana de las alumnas y es una maravilla tener la dicha de la vocación magisterial y poder apoyar en todo lo que se pueda a las nuevas generaciones de maestras que saldrán dentro de muy poco. Es un placer estar contigo y con todos tus radioescuchas. Así es, pues gracias. Y bueno, el profesor ha tenido la oportunidad de dar clases en universidades de prestigio como la Iberoamericana, la UDLA, algunos colegios como el Juventus. Sin duda, una persona a la cual le podemos hacer preguntas muy interesantes. En este programa hemos desarrollado varios aspectos relacionados con el desarrollo. Hemos relacionado el desarrollo con el turismo, con la empresa, con derechos humanos y le comentaba yo detrás de cámaras al profesor que la educación tuvo que haber sido uno de los primeros, pero sin duda ahora sí que los últimos serán los primeros. El día de hoy, profesor, vamos a iniciar las preguntas. Por supuesto, adelante. Y vamos a iniciar con una pregunta muy interesante, como puede ser la de ¿por qué se dice que la educación es vital para el desarrollo de un país? Mira, hay una frase muy importante de Nelson Mandela. Nelson Mandela dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar a un país. Yo lo he dicho, lo único que cambiaría de esa frase es, para mí me parece que no es un arma, es un instrumento, ¿sí? Y te voy a decir algo que yo he ido después de estos 28 años entendiendo. La educación y los que desarrollamos la educación en un país somos los únicos profesionistas que podemos co-crear un ser humano diferente. Todas las demás profesiones trabajan para el ser humano, pero nosotros como educadores trabajamos con el ser humano y de nosotros, de los educadores, depende en muchos aspectos el futuro del educando. Estoy plenamente cierto de que nuestros alumnos nos recuerdan más por la forma en que los tratamos que por los conocimientos que les dimos. Los conocimientos hoy en día, nuestros alumnos los pueden encontrar en un libro, en internet, en las redes sociales, pero el trato, la calidez, la calidad, el trato humano de un maestro, eso no te lo da una computadora ni te lo da un internet. Entonces, ciertamente, sí es de vital importancia para el país, para cualquier sociedad, a tal grado de que es la herramienta o el instrumento que utiliza todo gobierno para saber qué es lo que quiere del pueblo. Ah, caray. Y es triste, pero es real. Dependiendo de los intereses de un gobierno, de ahí dependerá la educación. Y la educación entonces será la herramienta para hacer personas profundamente críticas, hacer personas profundamente agachadas, hacer personas profundamente ignorantes,
¿sí? Pero también depende de el tipo de maestro y el gran amor que el maestro tenga por la educación de sus alumnos, lo que hará la diferencia. Una de las grandes diferencias que yo tengo hoy en día con los movimientos magisteriales es que yo digo que en lugar de ir a hacer marchas, en lugar de ir a hacer plantones, nada nos cuesta como educadores decirles a los alumnos lo que está pasando, comentar con los alumnos y hacer a los alumnos críticos, hacer a los alumnos personas que piensen, hacer a los alumnos personas que accionen para el bienestar de ellos y del mundo que los rodea. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Sí, uno de los más importantes instrumentos, una de las más importantes herramientas para cambiar una sociedad definitivamente es la educación. Y ciertamente, porque también eso lo tengo que decir, ciertamente si analizamos a la sociedad y los oficios y los trabajos que vamos desarrollando, todos han cambiado. Es impresionante que la escuela lleva 400 años sin cambiar. Hay un salón de clases y en un salón de clases hay unas sillas y lo único que ha cambiado es que de ser pizarrones utilizando gises o tizas, hoy hemos pasado a hacer pizarrones utilizando plumones o cañones, pero sigue siendo un espacio cerrado. Los maestros tendremos que entender que nuestros alumnos viven más intensamente el proceso educativo cuando salen del aula, no dentro de ella. No se trata de que ellos se imaginen las cosas, se trata de que ellos las palpen, las toquen. Eso creo definitivamente, y por eso sí es una de las herramientas más importantes para la sociedad. Y esa fue solamente la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo incentivar el estudio desde tempranas edades? Mira, la pregunta es muy interesante, pero voy a tratar de explicarla con un ejemplo. Llega una mamá a un psicólogo y le dice la mamá al psicólogo, necesito que me apoye porque a mi hijo no le gustan las matemáticas y se la pasa todo el tiempo con la guitarra toque y toque, ¿no? El psicólogo, si es un psicólogo sabio, tendría que decirle, potencie usted la guitarra y no esté preocupado por las matemáticas, ¿sí? Tiene un músico en casa. Exactamente. ¿Por qué respondo así ante esta pregunta que me haces? Porque una de las cosas que necesitamos como seres humanos es saber qué nos gusta. Yo te voy a decir una cosa, que las matemáticas rigieron mi vida, pero por completo. Cuando yo termino la preparatoria, yo tuve la dicha de ser formado durante 6 años en la vida religiosa, con una orden maravillosa que se llama la Orden de los Padres Escolapios, que son los que tienen aquí el Instituto Carlos Pereira. Y cuando yo ingreso con los padres, mi pregunta fue muy sencilla. Les dije, ¿ustedes estudian matemáticas? Y me dijeron, no. Y entonces entré con ellos. Después lo dejé, ¿no? Pero después me hacen la pregunta, yo tuve que estudiar la filosofía, ya no llegué a la teología, pero estudié la filosofía porque son los estudios sacerdotales. Pero me decían, Rodrigo, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar la licenciatura en educación superior o la licenciatura en educación primaria? Entonces yo les dije, la que menos matemáticas tenga. Ah, caray. Y entonces soy licenciado en educación primaria. Estando yo trabajando en el Carlos Pereira, se da la oportunidad de que me ofrece una maestría maravillosa a la Universidad Iberoamericana, maestría en educación humanista, y mi pregunta fue muy clara, ¿tiene matemáticas? Me dijeron no. Entonces entré a la maestría. Entonces por eso digo que las matemáticas han regido mi vida. Okay. Yo sé que no nací para las matemáticas, pero eso no quiere decir que no haya yo nacido para otra cosa. Claro. Entonces, ciertamente, algo que tenemos la obligación los papás de entender es que nuestros hijos traen ciertos dones, ciertas cualidades, ciertas potencialidades que tendríamos que conocerlas, ¿no? Tendríamos que saber si nuestro hijo en un momento dado le interesa más la música
que las matemáticas, le interesa más las ciencias sociales que las ciencias naturales. Tendríamos que conocerlos. Hasta donde yo entiendo, los modelos educativos en Asia, desde pequeños empiezan a saber cuáles son las tendencias que tienen los niños en cuanto a los estudios. En Japón y en Alemania. Exacto. Así es. Entonces, yo no sé por qué nuestro modelo educativo no piensa en eso. Una de las cosas que yo le digo a mis alumnas es, todo modelo educativo parte de la necesidad de una sociedad. Al partir de la necesidad de una sociedad, entonces las respuestas son más claras. Por lo tanto, a nosotros como mexicanos no nos pueden decir que el modelo francés es el mejor para nosotros, porque las necesidades de Francia no son las necesidades de nosotros. Entonces, yo creo que tendríamos una sociedad plena si vamos conociendo, para empezar, qué nos gusta. En segundo lugar, qué sabemos hacer. Si tú juntas algo que tú amas hacer con algo que sabes hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me meto a la regadera y me encanta cantar, pero no soy un cantante profesional, ¿sí? No sé cantar realmente. Entonces, no tiene nada que ver lo que yo amo hacer con lo que soy bueno. Pero si yo junto lo que yo amo hacer, que en este caso es ser profesor, y yo lo junto con que sí lo sé hacer, esa es mi pasión. Claro. Yo quisiera saber cuántos papás hoy en día o cuántas personas saben cuál es su pasión. Hoy en día, desgraciadamente, tenemos personas frustradas porque no consiguieron lo que querían. Tenemos personas acabadas anímicamente, moralmente, porque no fueron capaces de descubrir lo que les ama hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en esta pregunta tendríamos que descubrir como seres humanos, y ahorita estos procesos tan profundos que están realizando de coaching, ¿no? Están tratando de hacer eso, de que descubramos lo que nos apasiona y dedicarnos a ello. Basta de personas frustradas en educación, basta de personas frustradas en la abogacía, basta de personas frustradas en la arquitectura, basta de seres humanos frustrados que no alcanzaron su deseo, solo porque a fuerza tenían que estudiar lo que querían los papás, o porque a fuerza tenían que estudiar en donde querían los papás, o porque a fuerza tienes que continuar con una herencia y te tienes que quedar con la empresa. Basta, dejemos que nuestros hijos crezcan, dejemos que nuestros hijos logren lo que ellos quieren. Entonces, sí creo definitivamente que para esta pregunta, la respuesta es esa. Tendríamos que entender, y la clave sería eso, cuál es nuestra pasión para poder encontrar la felicidad. Así es una conjugación, entiendo, entre el interés y las habilidades y capacidades que ya traemos. Sí, por supuesto. Así es.